Fue lo más estúpido que hice en toda mi vida. Estaba depre y aburridísima. Pero, por supuesto, no podía admitirlo. Me había fugado, así que era feliz, feliz. A Aldo se le había olvidado mencionar en todas esas conversaciones en que me pedía que viniera a vivir con él, que su papá lo odiaba como yo odiaba a mi mamá. Aldo el viejo había estado en la Segunda Guerra Mundial y nunca había perdonado a los Japs por la muerte de tantos amigos. Mi papá es un mentiroso de mierda, dijo Aldo. Nunca dejó la base de Fort Dix. Creo que el viejo no me dijera 4 palabras en todo el tiempo que viví con ellos. Era un viejito malvado que incluso cerraba la nevera con candado. Que ni se te ocurra tratar de abrirla, me amenazó. Ni siquiera nos dejaba sacar cubitos de hielo. Aldo y su papá vivían en una casita de una sola planta, muy ordinaria, y Aldo y yo dormíamos en un cuarto donde su papá tenía el arenero para sus 2 gatos. Por la noche nosotros lo trasladábamos al vestíbulo, pero él siempre se despertaba antes que nosotros y nos lo metía de nuevo en el cuarto. Les dije que no me tocaran mi mierda, lo cual era cómico si uno lo piensa, pero en ese momento no lo fue. Conseguí un trabajo vendiendo papitas fritas en el malecón, y entre el aceite caliente y el pis de los gatos no podía oler más nada. En mis días libres bebía con Aldo, o me sentaba en la arena vestida toda de negro e intentaba escribir en mi diario, ese que yo estaba segura serviría como base teórica para la fundación de una sociedad utópica después que nos sopláramos y nos convirtiéramos en gránulos radioactivos. De vez en cuando, otros muchachos se me acercaban y me decían cosas como, ¿quién fucking murió? ¿Qué te pasó en el pelo? Se sentaban a mi lado en la arena. Tú eres una muchacha bonita, deberías estar en bikini. ¿Pa qué? ¿Pa que me violes? Dios santo, exclamó uno de ellos, poniéndose de pie de un tirón. ¿Qué coñazo te pasa a ti? Hasta el día de hoy no sé cómo sobreviví. A principios de octubre me despidieron del Palacio de las Papitas Fritas. Ya casi todo el malecón estaba cerrado y yo no tenía nada que hacer salvo brujulear por la biblioteca pública, que era más pequeña que la de mi secundaria. Aldo se había puesto a trabajar en el taller con su papá. Ahora peleaban más entre sí y, por extensión, conmigo. Cuando llegaban a la casa, se ponían a beber Schlitz y a quejarse de los Phillies. Me imagino que debería estar agradecida de que un buen día no se les hubiera ocurrido hacer las paces violándome los 2. Yo salía lo más que podía y esperaba recobrar las sensaciones, que me guiaran, pero estaba completamente seca, vacía, sin visión alguna. Comencé a pensar que quizá era como en los libros. Tan pronto se pierde la virginidad, se pierde la energía. Me enojé de verdad con Aldo después de eso. Eres un borracho, le dije, y un idiota. ¿Y qué? Me contestó. ¿A ti te apesta el toto? Entonces déjamelo tranquilo, así lo haré. Pero por supuesto que era feliz, feliz. Tenía la esperanza de tropezarme con mi familia, poniendo volantes con mi foto por todo el malecón. Mi mamá, la más alta, la más negra y la más tetona de todas. Y Oscar, una enorme bola morena. Mi tía Rubelka, quizá incluso mi tío, si lograban alejarlo de la heroína el tiempo suficiente para hacer el viaje. Pero lo que más se acercó fueron unos volantes que alguien había puesto buscando un gato perdido. Así son los blancos. Pierden un gato y hacen sonar la alarma, y hay titulares en primera plana. Pero nosotros, los dominicanos, perdemos una hija y puede que ni cancelemos la cita en la peluquería. Cuando llegó noviembre yo estaba liquidada. Me sentaba con Aldo y su padre hediondo a ver las viejas series de TV, las que veíamos mi hermano y yo de niños. Three's Company, What's Happening, The Jeffersons, y mi decepción se insinuaba en cierto órgano muy suave y blando. Ya empezaba a hacer frío también, y el viento se colaba por toda la casita y se metía debajo de las frazadas y en la ducha. Era tremendo. Empecé a tener visiones estúpidas de mi hermano tratando de hacerse su comida. No me pregunten por qué.
Yo era la que siempre había cocinado para los dos. Lo único que Oscar sabía hacer era derretidos de queso. Me lo imaginaba flaco como la caña, vagando por la cocina, desesperado, abriendo los estantes. Hasta empecé a soñar con mi mamá, salvo que en mis sueños ella era una niña chiquita, chiquitita de verdad. La podía sostener en la palma de la mano mientras ella intentaba decirme algo. La llevaba hasta la oreja y seguía sin poderla oír. Siempre he odiado los sueños obvios. Todavía los odio. Entonces Aldo decidió hacerse el simpático. Yo sabía que él ya no estaba contento con la relación, pero no supe cuánto hasta una noche que sus amigos vinieron de visita. Su papá había ido a Atlantic City y ellos estaban bebiendo y fumando y haciendo bromas groseras, cuando de repente Aldo dice: ¿Ustedes saben lo que significa Pontiac? Poor old nigger thinks it's a Cadillac. El pobre negro cree que es un Cadillac. ¿Y a quién miraba al decirlo? A mí, directamente a mí. Esa noche me deseó, pero le aparté la mano. No me toques. Vamos, no te pongas brava, dijo, poniendo mi mano en su huevo. No fue nada. Y entonces se rió. ¿Y qué hice yo a los pocos días? Una verdadera estupidez. Llamé a casa. La primera vez nadie contestó. La segunda vez salió Oscar. Residencia de León, a quien solicita. Así era mi hermano. No en balde todo el mundo lo odiaba. Soy yo anormal. Lola. Guardó un silencio tan profundo que no me di cuenta de inmediato de que estaba llorando. ¿Dónde estás? Créeme, es mejor que no lo sepas. Cambié de oído, intentando mantener un tono de voz sereno. ¿Cómo están ustedes? Lola, mami te va a matar. Anormal, ¿podrías bajar la voz? Mami no está, ¿verdad? Está trabajando. ¡Qué sorpresa!, dije. Mami trabajando. En el último minuto de la última hora del último día, mi mamá estaría en el trabajo. Estaría trabajando cuando los misiles cruzaran el cielo. Lo debo de haber extrañado muchísimo. O quizás simplemente quería ver a alguien que me conociera. O el pis del gato me había dañado el sentido común, porque le di a Oscar la dirección de un café en el malecón y le pedí que me trajera algo de ropa y algunos de mis libros. Tráeme dinero también. Hizo una pausa. No sé dónde mami lo guarda. Usted sí sabe, mister. Tráigalo. ¿Cuánto? Preguntó con timidez. Todo lo que haya. Eso es mucho dinero, Lola. Tráeme el dinero, Oscar. Ok, inhaló con fuerza. ¿Me podrías decir por lo menos si estás bien? Estoy bien, le dije. Ese fue el único punto en la conversación donde por poco lloro. Me quedé callada hasta que pude hablar otra vez, y entonces le pregunté cómo iba a venir a verme sin que mami se enterara. «Tú sabes», dijo, su voz débil, «puede que sea un nerd, pero soy un nerd con recursos». La verdad es que me debí haber dado cuenta de que no podía confiar en alguien que de niño consideraba a Encyclopedia Brown, el héroe de una serie de libros para niños escritos por Donald J. Sobol, en los cuales los lectores son quienes deben resolver el misterio, uno de sus personajes favoritos. Pero no estaba pensando. Tenía tantas ganas de verlo. Concebí un plan. Convencería a mi hermano para que se fugara conmigo. Mi plan era ir a Dublín. Había conocido a unos muchachos irlandeses en el malecón y me habían hablado de su país. Conseguiría trabajo como cantante de reserva de U2. Y Bono y el baterista, los dos, se enamorarían de mí. Y Oscar se convertiría en el James Joyce dominicano. De verdad que creí que sucedería así. Así de engañada estaba ya para entonces. Al día siguiente entré en el café, sintiéndome nuevecita, y él estaba allí, con el bolso. «Oscar», dije riendo, «¡qué gordo estás!». «Lo sé», admitió avergonzado. «Oye, estaba preocupado por ti». Estuvimos casi una hora abrazados, y entonces él se echó a llorar. «Lola, lo siento». «Está bien», dije,
pero en ese momento levanté la vista y vi a mi mamá y a mi tía Rubelka y mi tío entrando en el café. ¡Oscar!, grité, pero era demasiado tarde. Ya había caído en manos de mi mamá. Se veía tan flaca y gastada, casi como una arpía, pero se aferraba a mí como si yo fuera su último níquel, y debajo de la peluca roja, sus ojos verdes ardían de furia. Noté que se había vestido para la ocasión. Tan típico. ¡Muchacha del diablo!, chillaba. Me las arreglé para que saliéramos del café, y cuando echó atrás la mano para darme un galletazo, me solté y salí disparada. Podía oírla detrás de mí cuando se cayó y se golpeó en el contén, pero no iba a mirar atrás. No, estaba corriendo. En la escuela primaria, cada vez que salíamos a la pista, yo siempre era la más rápida de mi clase. Me ganaba todos los premios. Decían que no era justo por lo grande que era, pero a mí no me importaba. Incluso les podía ganar a los varones si quería. Así que no había forma que mi mamá enferma, mi tío drogado y mi hermano gordo me pudieran alcanzar. Corrí con toda la rapidez que permitían mis largas piernas. Iba a correr por todo el malecón, más allá de la horrorosa casa de Aldo, lejos de Wildwood, más allá de New Jersey, y no iba a parar. Iba a volar.